Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de cuáles pueden ser con mayor probabilidad los desencadenantes, los alimentos que desencadenan un brote de colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta principalmente al intestino grueso y que cursa generalmente con brotes, es decir, aparición de los síntomas, curación no existe cura realmente porque actualmente se cree que tiene cierta base autoinmune, pero sí tendríamos desaparición de los síntomas. Por lo tanto, si nosotros estamos en una fase sin síntomas y conseguimos detectar cuáles son aquellos alimentos que nos desencadenan esos síntomas, si los evitamos, evidentemente mantendremos a largo plazo esa situación estable en relación a la colitis ulcerosa, que en algunos casos podemos pensar que es una curación, es decir, una reversión de esa enfermedad, pero cuidado, porque si nosotros progresivamente nos olvidamos, ¿no? Porque estoy bien desde hace muchos años, por ejemplo, imaginaros, ojalá, y entonces en ese caso nos olvidamos y nos vamos relajando con la dieta y haciendo lo que se denominan transgresiones, es decir, consumir aquellos alimentos que no debo consumir. ¿Qué ocurre? Que podemos llegar a tener otra vez un brote. Así que cada persona, porque esto es muy importante, debe conocer qué alimentos son los que a ella misma le provocan la aparición de esos brotes. ¿Por qué? Pues porque actualmente no hay una definición concreta, vamos a decir, una guía exacta que diga esto y esto le provoca la aparición de síntomas a todos los pacientes que tienen colitis ulcerosa. Ojalá fuese así, pero no es. Por lo tanto, cada paciente, cada persona debe autoconocerse. ¿Cuál es la mejor manera de conocer cuando se producen problemas con la ingesta de algunos alimentos? Llevando un diario de alimentos, y es algo muy importante en personas que pueden tener brotes en su enfermedad, tanto en esta colitis ulcerosa de la que estamos hablando hoy como en cualquier otra enfermedad que curse con la aparición de brotes y etapas de remisión. Tenemos que saber qué es lo que desencadena con mayor facilidad esos brotes. Pero bueno, os he dicho que no existe una guía práctica general que sea fija, ¿no? O que sea igual para todas las personas, pero sí sabemos a través de las estadísticas y de los estudios científicos que hay algunos alimentos que tienen una mayor probabilidad de desencadenar esos brotes de colitis ulcerosa y por lo tanto vamos a tratar de evitarlos o al menos de vigilarlos. Es decir, si yo los ingiero, tengo que valorar mi respuesta porque sé que tiene una alta probabilidad de desencadenar un brote. Y ahí tendríamos, por ejemplo, un primer alimento de uso muy común, muy habitual, como puede ser el café. Bueno, en realidad lo que se asocia a los brotes de colitis ulcerosa es el consumo de cafeína, que no solo está presente en el café, puede estar también en el té, en las infusiones de té y en el consumo de refrescos de cola y en el chocolate. Es decir, no son exactamente cafeína, pero sí sustancias que tienen una composición química similar y que pueden afectar también a ese despertar de los brotes de colitis ulcerosa. Por lo tanto, muy vigilantes y en el caso de que se produzca esa irritación o ese problema gastrointestinal asociado al consumo de alimentos ricos en cafeína, pues evidentemente lo deberíamos retirar de la dieta y buscar otras bebidas que nos puedan ayudar más fácilmente a evitar esos brotes. En segundo lugar, y esto es muy común en cualquier persona que tiene afectado el tracto digestivo, tanto el intestino delgado
como el intestino grueso, suelen aparecer problemas con la digestión de la lactosa. Esos problemas con la digestión de la lactosa, que se producen principalmente, más bien dicho, con la absorción de la lactosa, que se producen principalmente en el intestino delgado, permiten que la lactosa llegue al intestino grueso y podría ser en personas que tienen colitis ulcerosa un desencadenante de esos brotes. Es decir, tendríamos que vigilar o buscar la causa inicial de por qué se está produciendo ese cuadro de mala absorción de la lactosa para tratar de mejorarlo. Y en caso contrario, en caso de que no hubiese o no encontrásemos la razón, retirar, por supuesto, la lactosa de la dieta. En siguiente lugar tendríamos las bebidas alcohólicas, que a nivel general tienen muy baja tolerancia en las personas con colitis ulcerosa, es decir, podría ser un desencadenante rápido de esos brotes de colitis, asociado muchas veces también al consumo, aunque no siempre, de esas bebidas alcohólicas. Tendríamos las bebidas carbonatadas, con alcohol y sin alcohol. En ambos casos actúan como irritantes de la mucosa del intestino y podrían provocar esos brotes de colitis ulcerosa, es decir, ese tipo de bebidas estarían desaconsejadas en el caso de un paciente que tenga colitis ulcerosa. Pasamos a otros grupos de alimentos, porque en este caso, evidentemente, las bebidas carbonatadas y las bebidas alcohólicas tampoco estarían recomendadas en un patrón alimentario saludable, por lo tanto, podríamos pensar que ni siquiera aparecen en la dieta de las personas, pero no todo el mundo sigue las recomendaciones estrictas de un patrón alimentario saludable y es muy frecuente el consumo social, sobre todo de bebidas alcohólicas o refrescos o otros tipos de bebidas carbonatadas cuando se sale o cuando se queda con amigos, que la vida social también es muy importante para nuestra salud. Así que pasaríamos con otros alimentos que en este caso nos pueden sorprender un poquito más y que habría que valorar cómo aparecen o cómo se cocinan también en la dieta. Por un lado tendríamos las patatas. Las patatas podrían ser un desencadenante, especialmente cuando se consumen con piel. Y pensaréis, no es lo habitual. Bueno, depende. Por ejemplo, sí es lo habitual cuando las patatas se cocinan asadas, que muchas veces se consumen con piel, y cuando se cocinan en gajos, por ejemplo. Un corte o una receta muy típica, por ejemplo, de restaurantes de comida rápida. Y en ese caso, las sustancias que contiene la piel podrían activar esa respuesta autoinmune apareciendo esos brotes de colitis ulcerosa. Y a continuación tenemos pues algo que es un poco controvertido, porque generalmente se recomienda el consumo de fibra para evitar el estreñimiento, que también podría afectar a los brotes de colitis, pero por otro lado se sabe que un exceso de fibra podría alterar también la digestión, aumentar la producción de gases y aumentar el malestar gastrointestinal, asociado también a la aparición de brotes. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la fibra? ¿La quito? ¿La pongo? Pues sí, la pongo, pero controlo mi tolerancia, es decir, cuánta cantidad de fibra puedo consumir. Esto es muy importante y es una de las mejores maneras de controlarlo es a través de ese diario de alimentos. Se consume o se tolera mejor la fibra cuando los alimentos están cocinados que cuando están crudos. Y esto nos podría llevar a poner en duda, ¿no?, también el consumo de las frutas. ¿Por qué? Pues porque normalmente se consumen en crudo, pero contienen sustancias beneficiosas. Y ahí es donde os hablo de la tolerancia. En la cantidad que vayamos a consumir es donde estaría el quid de la cuestión.
Por otro lado, tendríamos también posibles reacciones adversas, aparición de síntomas cuando el consumo de carne grasa es habitual. Es decir, las carnes con demasiada cantidad de grasa sientan peor que las carnes magras. Las carnes magras se digieren muy fácil, su digestión es prácticamente completa, sin embargo, pueden existir dificultades en la digestión de carnes excesivamente grasas. Dentro del, vamos a decir, todas las carnes naturales y frescas, ¿cuáles serían las más grasas? Las de cordero, por ejemplo, serían las que contienen en general mayor cantidad de grasa, aunque dentro de de otros tipos de carnes también pueden existir piezas de carne que contienen más grasa y otras que son más magras. Por ejemplo, el lomo o el solomillo son carnes magras y tenemos otras carnes también que contienen, visualmente lo vemos, mayor cantidad de grasa infiltrada. ¿Qué alimentos cárnicos más grasos podemos encontrar? Los embutidos y los derivados cárnicos, que estarían totalmente desaconsejados para las personas que tienen colitis ulcerosa. Otro alimento, y en este caso más que un alimento podríamos decir que nos lleva a desaconsejar el consumo ya de cositas esas de las que os he hablado al principio que no nos interesan, sería el consumo de gluten. Hay una altísima relación entre el consumo de alimentos ricos en gluten, especialmente cuando ese gluten aparece a través del consumo de alimentos procesados, en la aparición de los síntomas de un brote de colitis ulcerosa. Y aquí tendríamos que valorar, ¿no?, esa tolerancia también al gluten. Por un lado, se suele valorar eliminando y volviendo a reintroducir el gluten, pero muchas veces es mejor quedarnos sin alimentos ricos en gluten que estarían alterando la integridad de la mucosa intestinal, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. En el intestino delgado puede estar afectando a la digestión y absorción de otros nutrientes como la lactosa y la fructosa y sorbitol, que estarían también asociados en parte a la aparición de esos síntomas. Por lo tanto, podemos encontrar una gran mejoría muchas veces retirando el gluten de la dieta. Y por último, el consumo de alimentos, más bien dicho, productos que contienen aditivos alimentarios, también podría exacerbar la aparición de esos síntomas de la colitis ulcerosa. En concreto, por ejemplo, la utilización de sustancias con acción emulsionante, es decir, que nos ayudan a mantener las texturas de esos alimentos, podrían estar asociados a la aparición de los brotes. Por lo tanto, mucho mejor evitar el consumo de alimentos procesados. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.